A ver, sobre violencia intrafamiliar es de lo que queremos conversar en los próximos minutos, no solamente este caso, sino que otros también. Y voy a presentar de inmediato entonces a quienes nos van a acompañar en esta conversación. Lorena Astudillo, abogada, vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, nos acompaña esta noche. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida, buenas noches. Ya hemos conversado antes, esta va a ser una conversación que nos va a permitir ilustrar muchísimo a partir de casos específicos, pero también una realidad que es muy extensa, lamentablemente, en nuestro país, así que muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Está con nosotros también Ricardo Pérez de Arce, abogado y coordinador de las clínicas jurídicas de la Universidad de San Sebastián. Muchas gracias, Ricardo, por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Juan Guillermo Barrios, abogado penalista y académico de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias, Juan Guillermo. Bienvenido, buenas noches. Y nos acompaña también Andrea Machuca, psicóloga del Centro de la Universidad Católica del Buen Trato. Bienvenida, gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches. Voy a comenzar contigo, Ricardo. La historia de Ricardo Rincón, más allá de los bemoles que tenga y cuál es la versión que él entrega, no es la única que hemos conocido en estos días. Un candidato a alcalde por Illapel, un candidato a concejal también por Talca, cuyos audios además hemos conocido, revelan un maltrato verbal, pero que además acreditan de alguna manera otro tipo de maltrato, digamos, el físico. Y ponen en evidencia que esta es una cuestión que cruza, digamos, condición socioeconómica, ubicación, si se quiere, social, está presente en distintos lugares y en distintas realidades geográficas, culturales del país. Parecía que con el paso de los años, esta era una realidad que se había ido aplacando y que de repente aparecían estos hechos más bien de explosiones muy violentas de lo que se conoce como los femicidios, pero que en el comportamiento habitual del maltrato hacia la mujer, esto se había aplacado. Sin embargo, la sensación que queda instalada entre la ciudadanía es que no es así. Yo sé que es muy difícil llevarlo a estadísticas porque además, dependiendo de cómo se hagan las encuestas y las metodologías, yo estuve revisando durante la tarde y uno se encuentra con estadísticas para todo, es muy difícil poder precisarlo, pero da la sensación de que en términos culturales parece que no hemos cambiado mucho. O sea, efectivamente la violencia de género, y en especial la violencia contra la mujer, es una situación que ha permanecido en el tiempo. Nosotros, tanto en la clínica jurídica de la universidad como en el ejercicio profesional que he podido tener anteriormente, habitualmente encontramos diversas expresiones de esta violencia, no solo como las que hemos conocido en las últimas noticias que han aparecido, sino también por vías que no necesariamente tengan caracteres de delito. Hemos podido nosotros muchas veces darnos cuenta de que existe una categoría cultural que legitima de cierta manera la violencia, el maltrato de un hombre hacia una mujer, que finalmente cuando esta situación llega a cierto extremo y pueda ser conocida por alguna autoridad, termina en tribunales. Pero muchas veces esto no es conocido, no llega siempre a tribunales, o cuando llega a tribunales nosotros podemos enterarnos de una historia que lleva largo tiempo ocurriendo, 10, 15, 20 años de violencia. Por lo tanto, claro, es difícil poder hacer una precisión diciendo, bueno, este es un tema que ha ido mejorando en el tiempo. Creo yo que falta mucho estudio para poder hacer una afirmación como esa. Por de pronto, Lorena, tú has dicho más de una oportunidad, nosotros antes lo conversamos también en un informante que hicimos, creo, si no me falla la memoria, en el mes de mayo, que este es el único delito en Chile que hay que cometerlo varias veces como para que sea realmente considerado delito. Sí, requiere habitualidad. De hecho, lo estábamos hablando un rato antes. Para que se considere como un delito, tiene que existir la habitualidad. ¿Qué significa eso? No se sabe, no está definido. Tiene que pasar más de una vez, varias veces. Quien determina cuántas veces va a ser un juez. Chile está observado por parte de la CEDAW acerca de este tema. Ya le ha dicho que no puede ser que se tenga que maltratar varias veces para que se considere algo grave. Pero como no hemos firmado el protocolo facultativo, tampoco tenemos una obligación seria como país con nuestros tratados internacionales como para poder obligarnos y tomar en serio lo que se nos está diciendo y eliminarlo una vez por todas. Tengo entendido que hoy día se está trabajando en el tema, pero llevamos 20 años esperando que se trabaje en este tema. Ya, esto es un temazo lo que tú me estás planteando, porque si es posible que nos comparemos con alguna otra nación equivalente, si se puede, en el comportamiento social a Chile. En otros países basta una denuncia para que se considere esto delito, para que se investigue como un delito porque hay una denuncia.
Sí, claro, los países que tienen ley integral de violencia en contra de las mujeres consideran el maltrato psicológico, económico, sexual o físico como delito. Sin embargo, Chile no lo considera, no existe la violencia en contra de las mujeres en Chile, existe la violencia intrafamiliar. Ni siquiera, estamos tan atrasados que ni siquiera está considerada la violencia en contra de las mujeres. Sin embargo, en cuanto a estadísticas, te puedo decir que el 80% de las denuncias por violencia intrafamiliar es cometida en contra de mujeres y el 55% es de lesiones. Eso significa que tuvieron que ir a un servicio público a constatar dichas lesiones. Y que quedan nada más registradas, o sea, hay una constatación. Juan Guillermo, ¿por qué ocurre una cuestión como esta? ¿Por qué se presenta un escenario como este que está describiendo Lorena? Bueno, antes quisiera hacer una precisión. La colega se está refiriendo, entiendo yo, al delito de maltrato habitual en concreto. Hay otras manifestaciones de la violencia intrafamiliar, constitutiva de delito y no constitutiva de delito. Pueden haber amenazas en contexto de violencia intrafamiliar, pueden haber lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, pueden haber femicidios, en fin. Hay otros delitos, digamos, que se pueden cometer en contexto de violencia intrafamiliar y no requieren esta habitualidad. Aquí estamos hablando concretamente de un delito especial que está en la ley de violencia intrafamiliar que se llama maltrato habitual y que tiene ese requisito. Entonces, con esa precisión, digamos, yo estaría de acuerdo con la colega. Ahora, en cuanto a la pregunta que tú me haces, a ver, yo quiero hacer una reflexión así general, desde la perspectiva más bien de quien se dedica un poco al derecho penal, ¿no es cierto? La verdad es que yo creo que hay cifradas excesivas expectativas respecto al sistema penal. Ciertamente que tiene un rol el sistema penal, ciertamente tiene una vocación preventiva y también de contención de la violencia, pero sin embargo su alcance y sus posibilidades son acotadas, digamos. Entonces yo creo que aquí lo que están fallando probablemente... para entenderlo bien, como que uno le pide al sistema penal que resuelva todo el problema cuando no es allá. Digamos, uno debería trabajarlo mucho antes. Claro, o sea, en la academia, digamos, se habla más bien de los mecanismos de control social, ¿no es cierto?, y de la conducta desviada, concepto muchísimo más amplio. El delito sería una forma de conducta desviada, ¿no es cierto?, y el derecho penal sería un mecanismo de control social. Pero sin embargo, ¿no es cierto?, hay otras formas de conducta desviada que no alcanzan a ser constitutivas de delito y que debiera ser abordada probablemente a través de otros mecanismos de control social, como puede ser la familia. Sí, déjame preguntarle, Andrea, precisamente para así la incorporo también a la conversación, que fue un gran punto que me está planteando Juan Guillermo, porque uno podría pedir también mayor incidencia en educación, en políticas públicas, en cultura, en tratamiento de los medios, en legislación, y no esperar que, digamos, todo quede resuelto al final del problema, sino que evitar el comienzo del problema. ¿Cuánto se podría decir que realmente estamos poniendo el foco ahí? Si realmente estamos trabajando integralmente en educación, en cultura y en tratamiento de los medios, por citarte tres, porque dejé de lado la legislación, que ya más bien va hacia el ámbito penal, y el de las políticas públicas, que van de alguna manera asociados también con un eventual castigo o sanción, ¿no? Por cierto. Yo creo que lo que podemos afirmar es que cuando un hecho de violencia en contra de la mujer llega a la instancia legal, ya llegamos tarde. O sea, socialmente ahí ya llegamos muy tarde, han pasado muchas otras cosas en la vida de esa persona y también, si lo miramos desde el punto de vista como problema social, lo legal opera cuando ya ocurrió un delito, independientemente como las precisiones que hacían ciertos los abogados respecto de cuál es la categoría de esa falta. Y entonces, obviamente que tenemos que pedir mucho más, es decir, lo que necesitamos hacer es cambiar. Y es cambiar la manera de relacionarnos entre hombres y mujeres, la manera de relacionarnos entre adultos y niños, la manera de tratarnos públicamente. Es decir, los niños aprenden no solo por lo que les decimos en términos de discurso, los niños aprenden por lo que ven. Claro. Entonces, hoy día, ¿cómo se están aprendiendo a relacionar niños y niñas? Con lo que están viendo, no solo con lo que les decimos, sino con lo que ven en sus profesoras, con los que ven en los canales de televisión, en los programas de televisión, en sus libros de texto, y no solo referido a lo que es el ejercicio de la violencia, sino lo que son los roles de género. Entonces, sigue siendo, perdón, una sociedad en la que todavía en buena medida se le responsabiliza a la mujer por lo que le pasa. Yo te diría que sí, yo creo que... O sea, para que se entienda en buen chileno, es... por algo le habrán pegado. Exacto, por algo le habrán pegado, quizá qué hizo, ¿no? Bueno, ¿todavía sigue existiendo eso? Yo tengo la impresión que sí, o sea, yo creo que sí. Totalmente. Yo creo que, de hecho, cuando tú decías, daba la impresión que
que habíamos superado este problema y de repente aparecen estos casos que tienen connotación pública y nos damos cuenta que no. Y la verdad es que yo creo que los casos de connotación pública y los mismos femicidios son el extremo de gravedad de un fenómeno que es muchísimo más amplio y que queda invisibilizado cuando solo nos fijamos en esos casos, cuando nos fijamos en el diputado o en el concejal o en la muerte de una mujer. Pero esto es un fenómeno que tiene un alcance pero infinitamente mayor que eso. Entonces el riesgo de cuando nos fijamos en ese extremo es que todas las expresiones menos espectaculares, digamos, o con menos notoriedad de un punto de vista público, van quedando ocultas. Entonces, yo diría, hoy día nadie diría públicamente, no, si le pegaron porque debe haber hecho algo mal. Pero en lo privado... Además de alguien lo piensa. Sí, por supuesto. Ricardo, ¿quiénes son, en el caso de las mujeres, más propensas a sufrir violencia intrafamiliar o violencia de género en estricto rigor? Porque hemos mencionado, sí, algunos componentes que parecieran aparecer más frecuentemente. Quienes tienen una cierta dependencia económica y por lo tanto el hombre siente por lo tanto que tiene un mayor control y puede hacer con la mujer muchas veces lo que quiera. Por poner solo un ejemplo, ¿quiénes son más propensas a ser víctimas de este tipo de violencia? Es que el concepto fundamental ahí efectivamente es el de la dependencia. La dependencia es la que genera la vulnerabilidad de una persona frente a otra que tiene un poder y que cuando abusa de este poder se produce la dificultad y específicamente la violencia de género. Ahora, esa dependencia puede ser de los más amplios, de las más amplias categorías, porque claro, puede ser económica, puede ser física, pero muchas veces es una dependencia que es cultural, vale decir, pensemos nosotros una mujer que ha sido educada para casarse y atender a su marido, por ejemplo. Puede ser a lo mejor ella que se desarrolle profesionalmente, que logre económicamente una estabilidad, pero dentro de su ADN cultural está la dependencia de aquel marido con el que vive. Puede haber dependencia social, vale decir, una persona que socialmente no quisiera verse expuesta a una separación que pueda generarle un menoscabo frente a su entorno. O sea, hay muchas formas de dependencia y estas dependencias son finalmente las que generan el riesgo de que una persona que tiene un poder abuse de este poder, generando situaciones de violencia que, como ya se ha dicho bien, pueden ir desde el menoscabo verbal hasta finalmente el femicidio. Ya, este es un problema que ha marcado, entre otras cosas, Lorena, porque como lo hemos conversado muchas veces también, pasa que las mujeres presentan denuncias, pero luego también hay retractaciones, en otras, digamos, entre otras razones, precisamente porque siente el temor a perder lo poco que tiene, y por lo tanto ahí se genera un círculo bien vicioso, ¿no? Sí, mira, a mí igual me queda dando vuelta un poco lo que hablamos acerca de esa dependencia, pero también hay hombres machistas. Y creo que principalmente el problema no es... Hay problema de dependencia, pero nuestra cultura es machista. Estamos en una sociedad profundamente machista. Por lo tanto, independiente de si tú dependes económicamente o no de un hombre, estamos frente a un hombre machista que a través del dinero ejerce su poder, que tal vez no alimenta a los hijos, que hay que perseguirlo en los tribunales, que educa con su ausencia, que educa con su silencio, que educa con sus malos tratos. Entonces, yo creo que también tenemos que fijarnos en eso, porque pareciera que esta dependencia siempre recae en la mujer, en cómo ella fue educada, en cómo... Pero los varones también son educados, y son educados muy machistamente y ejercen ese poder. Ahora educados machistamente por hombres y mujeres. Y mujeres, la sociedad completa educa, por eso yo te digo, el hombre con su silencio o con su ausencia también educa. Acá todos y todas tenemos que hacernos responsables. Entonces, efectivamente, cuando las mujeres van a los tribunales, seguimos con esta cultura de que tal vez la mujer necesita esto, que tiene que ratificar, que tiene miedo, que recae todo un peso muy importante en ella, un peso cultural, un peso jurídico, un peso social, un peso de probar lo que está diciendo, muchos cuestionamientos. A las mujeres muy pocas veces se le pregunta cómo se siente segura. Los jueces determinan que vamos a decir tales y cuales medidas de prevención sin escucharla, sin saber realmente qué es lo que necesita, qué es lo que espera. Cuando la ley dice se tomarán todas las medidas que sean necesarias. Sin embargo, nuestros magistrados ponen las que salen a modo de ejemplo en la ley y esas son las que dan. Entonces,
como este problema es cultural, como seguimos entregándole el peso a las mujeres, es fuerte también la carga que ellas llevan en esto. Los tribunales no están preparados, efectivamente no están hechos para esta temática, por lo tanto hay mucho arrepentimiento por parte de las mujeres, hay miedo, hay arrepentimiento, claro, hay desidia también de enfrentarse a esto que demora un año y medio. ¿Para qué? Para que te manden a una terapia de control de impulsos, como pasó con Nabila, por ejemplo. Claro. O sea, esos son los ejemplos que estamos entregando también. Juan Guillermo, vuelvo entonces un paso atrás. Tú decías, el tema de la solución penal es, digamos, el último eslabón de una cadena que es muy larga, que debería empezar, digamos, al principio con la educación. Ya voy a volver a este tema que me parece que es clave, pero vamos ahí a ese último eslabón que también es necesario, porque muchas veces los tribunales o no dan abasto o se encuentran con realidades que son un tanto complejas por montones de razones, porque tienen que resolver no solamente respecto de la protección de la mujer, la protección de los niños, cuando hay un vínculo legal de por medio. Esta es un... Por preguntártelo de manera más fácil todavía, ¿nuestros tribunales están hoy día dando el ancho? Ay, es difícil la pregunta. Habría que analizar caso a caso. Yo creo que si algo caracteriza a los tribunales es que ellos tienen que hacerse cargo del caso concreto. Ellos no implementan políticas, digamos, públicas como pueden hacerlo otros poderes del Estado. Yo creo que, insisto, está sobredimensionada, ¿no es cierto?, la expectativa cifrada en los tribunales para este y otros casos, y probablemente, ¿no es cierto?, el trabajo de los tribunales debiera ser complementado, como digo, con otros mecanismos de control social. A propósito de lo que ustedes hablaban en relación con la educación, bueno, cuando hablamos de educación normalmente pensamos en los profesores y en la familia, pero la verdad es que los medios de comunicación, ¿no es cierto?, los pares, en fin, todas las personas con las que nosotros interactuamos, con las que interactúan los niños, ¿no es cierto?, le están, ¿no es cierto?, formando también y le están educando. Entonces, en ese sentido, el problema pasa porque, como digo, no hay probablemente los filtros que existían quizás hace un tiempo atrás, en donde podían haber figuras, personas que desempeñaban ciertos roles y que ejercían cierto ascendiente sobre los niños, ¿no es cierto?, como podía ser en su minuto el profesor, hoy día probablemente ya no lo es, como lo habrá sido en su minuto, ¿no es cierto?, el pastor de la iglesia, el sacerdote, en fin, todas figuras hoy día altamente desprestigiadas, y entonces que ante su ausencia, ¿no es cierto?, todo esto escala hacia el sistema judicial, que tiene que hacerse cargo prácticamente de todos los conflictos. Con un tema sí que ha sido puesto sobre la mesa en más de alguna oportunidad, como los fiscales tienen que responder a ciertas lógicas de eficiencia, muchas veces, para decirlo en buen chileno, los casos de violencia intrafamiliar no rinden dentro de esa métrica. 10%. No rinden porque o hay retractaciones o porque cuesta mucho probarlo, digamos, tenemos un problema ahí, digamos, bien concreto también. Sí, claro, bueno, yo creo que, a ver, ahí existen los mecanismos probablemente para que el Ministerio Público dé un tratamiento diferenciado a los casos. Pero no se lo está dando hasta ahora. Es posible que todavía haya un margen, todavía una brecha que satisfacer ahí, pero yo creo que los mecanismos están, se nombran fiscales especializados, ¿no es cierto?, existe, se ha olvidado quizás por parte de algunos que el Ministerio Público surge en la Constitución como un organismo no solamente encargado de la persecución penal, sino que de dar protección a las víctimas y a los testigos, y se le dota, ¿no es cierto?, de toda una infraestructura para esos efectos, y existe una división nacional de atención a víctimas y testigos, y en las fiscalías regionales, en cada una de las fiscalías regionales existen unidades regionales de atención a víctimas y testigos, que son probablemente los primeros llamados a hacerse cargo de este tema. No es un problema exclusivamente de la figura del fiscal, sino que la labor del Ministerio Público, en definitiva, tiene que sofisticarse a través, ¿no es cierto?, de todos los mecanismos que apoyan la labor del fiscal. A ver, Andrea, las mujeres son víctimas de desigualdad prácticamente por donde se le mire. Por de pronto la brecha salarial, hoy día vimos el estudio que muestra... y se profundizó, claro, no solamente se confirma, se profundiza y de manera bien importante. Sí. O sea, si el promedio salarial es de 505.000 pesos entre hombres y mujeres, cuando uno lo desagrega, se encuentra con que hay una diferencia de 180 y tantos mil pesos entre hombres y mujeres. O sea, es brutal. Enorme. Si el salario promedio ya es bajo, definitivamente estamos encontrándonos aquí con un elemento adicional. Pero no solamente ese tipo de desigualdad, es desigualdad en la representación en cargos públicos, o sea, tenemos una representación en concejales, en alcaldes y en parlamento, están, digamos, ciertamente subrepresentadas. Tengo aquí la estadística, de hecho, en el caso del Congreso son 15%, 25,2% de concejales, 12,5% en el caso de los alcaldes. Son víctimas de violencia, o sea, se encuentran por donde se le mira. ¿Qué le está pasando a una sociedad tan patriarcal como la nuestra, que no ha logrado, digamos, pasar cambio y evolucionar en el 2016 frente a una realidad que es tan evidente, donde todavía estamos discutiendo cuestiones tan obvias como esta? Representación en directorio, 6%, decía la encuesta CADEM de este fin de semana.
Yo creo que cuando tú dices una sociedad que falta para pasar el cambio, yo creo que básicamente estos son temas que todavía no congregan tantas voluntades. Yo no estoy segura de que la mayor parte de la población piense que tiene que haber más representación de mujeres en cargos públicos, por ejemplo. Yo creo que eso es una cuestión que está en el discurso, que está puesta en la política pública, pero yo diría que hoy día todavía no es un tema que sea de sensibilidad de la mayor parte de las personas. O sea, yo creo que nos falta mucho en temas de sensibilizar, en temas de hacer como esta evidencia que tú decías. Es tan evidente la desigualdad de la mujer, sin embargo, yo creo que todavía es muy invisible, o sea, se vuelve visible cada cierto tiempo, pero esto que estamos hablando, yo diría, no es algo que sea completamente de acuerdo, ¿no? Todavía hay muchas cosas. Fíjate que hace un ratito estábamos hablando de este tema, hace un ratito, y dijimos... Tú mismo decías, se le suele echar la culpa a la mujer, algo habrá hecho, ¿sí? Y la pregunta fue, ¿cuáles son las mujeres más vulnerables de ser víctimas? ¿Sí? Y yo diría, todas las mujeres son vulnerables de ser víctimas. La diferencia está en cuáles son las que cuentan con los recursos y con el apoyo para salir tempranamente. Entonces, si reformulamos eso, lo que estamos diciendo es que estamos en niveles de desigualdad y de una organización social que hace posible que todas las mujeres seamos víctimas de violencia. Y la diferencia no está dada ni porque yo trabaje o porque tenga opciones de estar aquí en la televisión o porque tenga unos determinados ingresos. Probablemente todos esos recursos lo que me van a permitir es salir antes, es encontrar apoyo, es tener a quien preguntarle. Pero el proceso de victimización no tiene que ver con ninguna de esas variables. No, pero mi pregunta apunta a una cuestión más o menos lógica. El comportamiento machista que estamos describiendo, en el comportamiento animal más que machista de un hombre, en que siente que las posibilidades de que la mujer no tome las herramientas, esas que puede tener para hacerle frente, son más fáciles cuando él cree que tiene el control sobre ella, ya sea psicológicamente, claro, económicamente, por cierto. O razones de ese tipo, digamos. Yo soy el proveedor, tú no trabajas y por lo tanto si yo me voy no te quedas sin nada, digamos, las posibilidades... Que hay más herramientas de coaccionar, digamos. Exactamente. Claro, ahora, claro. Ahí definitivamente tenemos un problema. Déjame preguntarte, puede que Ricardo se escape, no se acerque necesariamente al área más jurídica, pero sí de todas maneras me importa tu mirada. Si es que efectivamente en Chile se está haciendo un trabajo tanto institucional como terapéutico para hacerle frente también a este tipo de comportamiento. Porque nos encontramos con la sanción en el caso de un parlamentario, nos encontramos con una tibia condena, por decirlo de manera elegante, por parte de un partido político a un candidato a concejal. Y yo diría que ahí quedamos, digamos. Nada más, hoy día se relativizó desde la democracia cristiana el comportamiento del diputado Rincón, entendiendo que hay un fallo de la justicia, digamos. No es una teoría, no es que un diario publicó un artículo y que parece que... No, hay un fallo, se le condenó y se me dijo tener que hacer terapia. Punto. Y la presidenta de un partido cristiano lo relativiza. El partido más conservador, más vinculado a la iglesia, digamos que cuando ya el audio que todo Chile había escuchado del candidato concejal, ya, o sea, era trending topic, ahí salió a condenarlo. Claro. Digamos, ¿estamos enfrentándolo de la manera correcta? ¿O qué nos está faltando? Efectivamente, yo creo que falta muchísimo, muchísimo. O sea, de partida, este caso que sale a la luz pública, lo que uno echa de menos es una sanción social, humana, de que esto es inaceptable. O sea, el maltrato a la mujer es inaceptable. Nunca es matizable, nunca se puede decir, mire, se puede justificar. Mire, al día de hoy, todavía uno se puede encontrar en juicio con defensas de violencia intrafamiliar basadas en la justificación de la violencia. En la justificación, vale decir, sí, existió la violencia, sin embargo, esa violencia tuvo esta justificación, da una infidelidad, dado que el marido ha sido muy buen proveedor, por lo tanto no se justifica. O sea, eso todavía uno lo puede encontrar en tribunales al día de hoy. Entonces, efectivamente, falta muchísimo para que unánimemente se entienda que es inaceptable esta conducta. Ahora, desde el punto de vista institucional y terapéutico, como preguntaba, una de las grandes dificultades que uno se encuentra como abogado en tribunales es al momento de buscar
condena, sobre todo en la violencia intrafamiliar, que no es delito, la que se ve en tribunales de familia, y antiguamente en civil, es, bueno, ¿qué hago con este caso una vez que lo condenemos? Porque efectivamente, claro, va a ir a alguna terapia. Sabemos muy bien que las terapias, o sea, a nadie se le puede obligar a ir a una terapia psicológica, o sea, le puede obligar, digamos, pero la efectividad de esa terapia va a ser relativa, si esa persona va forzada. Contra su voluntad, claro. Claro. Por otra parte, no existe tampoco una institucionalidad suficiente como para garantizar casos de riesgo, cuando uno a veces ve riesgo, incluso riesgo de vida, en algunas mujeres que se da cuenta que existe manejo de armas de fuego, que existen episodios de celo, por ejemplo, que a veces indican, bueno, aquí puede haber un eventual agresor, incluso un eventual femicida. Cuesta mucho encontrar institucionalmente la respuesta para poder resguardar la seguridad de esa persona. Entonces, efectivamente, ¿existen terapias? La respuesta, yo creo, es falta muchísimo. ¿Existe culturalmente una categoría que podamos decir, mire, sí, todo el mundo está de acuerdo? Yo creo también que falta muchísimo. ¿No? O sea, falta que podamos a cualquier ciudadano preguntarle por esto y diga, no, eso es inaceptable. Ya. Déjame, digamos, conectar esto con el fallo que conocimos el año pasado de este tribunal que consideró un atenuante la infidelidad de la pareja. ¿Cómo se entiende, digamos, cuando uno quiere avanzar hacia allá, que de repente aparezcan cosas hacia el sentido contrario? A ver, lo que ocurre es que ese caso habría que analizarlo, digamos, en concreto. La circunstancia atenuante existe, se llama, ¿no es cierto?, se llama vulgarmente arrebato o obcecación, pero en definitiva, ¿no es cierto?, se configura cuando el sujeto está enfrentado a estímulos poderosos, habla la ley, ¿no es cierto?, estímulos tan poderosos que naturalmente provoquen arrebato u obcecación. Esa es una cuestión que hay que analizar en el caso concreto. Es posible, y no lo descarto, ¿no es cierto?, que en el caso concreto los tribunales hayan fallado o se hayan equivocado, ¿no es cierto?, al momento de ponderar el mérito de los antecedentes que permitían configurar la circunstancia atenuante, pero no es que la circunstancia atenuante consista en la infidelidad de la mujer. Eso puede serlo en un caso o puede no serlo en otro, dependiendo de las circunstancias. El arrebato o obcecación podría haber sido también que, no tengo idea, que la mujer le chocó el auto. No se trata exclusivamente de que el sujeto actúe de forma arrebatada o obcecada, se trata de que de alguna manera, ¿no es cierto?, esto tenga alguna explicación, tenga algún componente de justificación. Por eso la ley habla de estímulos poderosos que naturalmente provoquen arrebato o obcecación. No se trata de que el sujeto sea arrebatado, sea obcecado, ¿no es cierto?, o sea acelerado. Se trata de que un sujeto, el hombre medio se podría decir, ¿no es cierto?, en las mismas circunstancias pudiera perder el control, ¿no es cierto?, frente a una situación límite, que hace menos exigible que él se comporte de acuerdo al derecho. Es una situación, como digo, límite, una situación extrema y que por lo tanto no corresponde, ¿no es cierto?, solamente a un carácter más o menos arrebatado del sujeto. Si eso fue lo que se consideró en ese caso concreto, yo creo que estaría equivocado. Si en cambio, ¿no es cierto?, lo que se tomó en consideración es que efectivamente esto se dio en circunstancias tales que cualquier persona, tú, yo o cualquiera de los que está aquí, ¿no es cierto?, hubiese reaccionado más o menos de la misma forma, ahí recién, ¿no es cierto?, podría configurarse la atenuante. Ya, es una buena disquisición, esa es la que me estaba haciendo. Déjame preguntarte por último, Lorena. A ver, es que no tengo otra manera de preguntarlo, digamos, porque lo que escuchamos hoy día de la presidencia de la democracia cristiana respecto del diputado Rincón, insisto que no quería concentrarlo solo en este caso, por eso necesito varios otros, pero sin embargo es el que hoy nos vuelve a aparecer, después de una seguidilla que hemos tenido durante estos últimos días, es el de al menos una relativización. Ni siquiera una frase del tipo, mire, estoy pidiendo todos los antecedentes porque me interesa mucho saber el comportamiento de nuestros legisladores, es un tema que es tan sensible, pero además con el componente adicional de que es mujer la presidenta del partido. Digo componente adicional porque uno esperaría que la condena sea por hombres y mujeres en parte iguales, digamos, pero además cuando tú sabes que, por último, en la solidaridad de género, este ha sido un tema que ha golpeado tan fuertemente, literalmente en este caso a las mujeres, ¿qué te pasó a ti cuando tú escuchaste una declaración de este tipo, donde no hubo un cuestionamiento? Mire, yo lo encuentro vergonzoso, lo encuentro grave, lo encuentro muy grave. No por el hecho de que ella sea mujer, sino que siento que en este país las solidaridades están en los partidos políticos, en quienes manejan, en quienes tienen los poderes en este país para tomar este tipo de acuerdos, y no es lo que realmente importa. Tenemos una serie de diputados y de legisladores
hacen las leyes. O sea, ellos nos dicen cómo tenemos que vivir, que son tremendamente machistas. Ya tenemos a un diputado Lorenzini que dijo que las mujeres nos violaban por tomar un traguito de más. Tenemos otro que se burla de una diputada, le dice Ricardini porque su apellido es Chicardini. Tenemos una serie de distintas manifestaciones y expresiones machistas dentro de estos hombres que nos dicen cómo tenemos que vivir. Y a mí me parece tremendamente grave que la presidenta o presidente de un partido político nos salga a decir frente a esto que el próximo proyecto de ley es que no pueden existir agresores de mujeres en cargos públicos. Nunca. Esto no, o sea, no podemos seguir así usándolo para los votos. Salen a pedir votos, este mismo joven de la UDI condena en su Twitter, un tipo agredía a una mujer, llamamos a carabineros para que lo condenaran, no podemos permitir la violencia. Y ese audio, que es de media hora, que a mí también me llegó, es horrible, de un nivel de violencia, a mí me da vergüenza, creo que se siguen utilizando los poderes, las complicidades político-partidista en este país y no se está tomando en serio este problema, no se toma en serio. Andrea, déjame preguntarte también la responsabilidad que tienen los medios, porque tengo la sensación de que pasan bastante colados en una cuestión donde también hay una responsabilidad propia de los medios de comunicación, tanto los offline como los online, claro, digamos, todos, porque hoy día todos forman parte de la media, ¿no? También me imagino que hay un cierto grado de responsabilidad en, o al menos no hacer más visible el tema, no sé, ¿cómo lo miras tú? Hay una responsabilidad, por cierto, como en otros sectores sociales, que tiene que ver con cómo se tratan los temas. Yo diría que en los medios de comunicación no solo tiene que ver con que si se ponen, digamos, los temas o no aparecen, si se hacen visibles o no se, sino también con cómo se hacen visibles. O sea, cuando hablamos de violencia en contra de la mujer, los temas suelen todavía nombrarse como crímenes pasionales, por ejemplo, ¿no? Y entonces era por amor, porque si es pasional, esto es por amor que un hombre puede matar a una mujer, porque la quería mucho, no sé. Entonces, yo creo que los medios de comunicación tienen mucha relevancia en cómo se tratan los temas, en el sentido de estos episodios terminales, digamos que son los que conocemos, pero también en todo lo que aparece en los medios de comunicación, es decir, cuáles son las imágenes que usamos, ni qué decir de todo lo que son las campañas de publicidad, por ejemplo, cómo están impregnados, hay ciertos roles, cómo estamos mirando a las mujeres, cómo estamos mirando a los hombres en esa situación. Uno podría pensar hasta en las telenovelas, cómo son las relaciones que aparecen ahí, cómo son tratadas los hombres, las mujeres, cómo son las vinculaciones que se establecen, quiénes ocupan qué roles, es decir, cuando decíamos falta mucho, falta un consenso tal que estemos entregando un mensaje de cambio a través de la educación, a través de los medios de comunicación, a través de todas las conversaciones, es decir, que esto sea de verdad un tema en el que ya nos vamos poniendo de acuerdo, ¿no? Yo creo que lo que tú tomabas hoy día de la presidenta, lo que es posible, parece que todavía no estamos de acuerdo, o sea, parece que no es tan claro que esto es siempre malo, porque incluso uno podría decir, ¿quiénes deben decir lo políticamente correcto? Los políticos, obvio. O sea, por corrección política uno podría haber esperado una declaración mejor, ¿no? Entonces parece que no estamos tan de acuerdo, parece que a veces no es tan grave, o parece que a veces lo podemos seguir poniendo en duda. Entonces no estamos tan de acuerdo, ¿no? Lorena, Andrea, muchas gracias, lo mismo Juan Guillermo y Ricardo, a los dos, muchas gracias por haber estado aquí conversando con nosotros sobre este temazo, ¿eh? Tremendo tema. Nuevamente nosotros volvemos a conversar seguramente más adelante porque lamentablemente da la sensación de que siempre nos quedamos cortos en la materia de análisis sobre esto. Muchas gracias en todo caso a los cuatro. Vamos a la pausa, nos queda vía pública. Volvemos al tiro. El App Quick de Despegar.com. Solo hasta el viernes. Comprando desde la app de Despegar.com. Pagas tu viaje en 6 cuotas sin interés. Con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Descarga gratis la